Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes 19 de junio y vamos a continuar en nuestra lectura bíblica leyendo Levíticos capítulo 4 hasta el 6. ¿Ha hecho alguna vez algo malo sin darse cuenta, sino hasta después? Aun cuando su pecado no haya sido intencional, sigue siendo pecado. Y uno de los propósitos de la ley de Dios era ser conscientes a los israelitas de sus pecados, que no eran intencionales, para que no los repitieran y para que pudieran ser perdonados por ellos. Entonces ahí en Levítico capítulo 4 y capítulo 5 mencionan algunos de estos pecados no intencionales y la forma en la que los israelitas podían ser perdonados por ellos. Así que vamos a leer estos capítulos y vamos a reflexionar, ¿verdad?, en lo terrible que es el pecado. Recuerden que los israelitas tenían una mente concreta y por eso ellos tenían que ver como una maqueta todas las cosas. Las ofrendas por el pecado era para quienes, en primer lugar, cometían un pecado sin darse cuenta de ellos, o cometieran un pecado por negligencia o debilidad y no por una clara rebeldía contra Dios. Entonces se sacrificaban diferentes animales según las diferentes clases de pecado. En la Biblia, la muerte de Jesucristo fue la ofrenda final por todos los pecados. Recuerden que el pecado es errar el blanco, ¿verdad? Hacer las cosas incorrectamente aunque haya buena intención. El pecado también es la transgresión de la ley. También el pecado es al saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado también es separarse de Dios, que vamos a decir que es una de las consecuencias, ¿verdad? O mejor dicho, lo que trae la consecuencia del pecado es separarnos de Dios. Pero ese principio que nos separa de Dios es pecado. Y hay más definiciones, pero realmente nadie puede definir el pecado, hermano. El pecado es un misterio. Y tratar de definirlo, finalmente pudiéramos terminar justificándolo. Lo que debemos hacer es aceptar que existe el pecado y que nosotros somos pecadores y que necesitamos la solución del problema, y esa solución Dios la proveyó. Ellos, las personas que hacían esta ofrenda, que llevaban los sacrificios, debían poner la mano sobre la cabeza del becerro o del animalito. La idea de poner la mano sobre la cabeza del sacrificio se repite 5 veces en el capítulo 4 y es una parte importante de la idea del sacrificio de un sustituto. Así que el significado del símbolo era una confesión del pecado, era una aprobación del plan de la sustitución, era la aceptación de esa víctima en lugar del pecador, era una creencia en la transferencia del pecado, era una dependencia, un apoyo en la víctima. Este era un símbolo muy sencillo. No había ninguna ceremonia preparatoria. No debía haber nada en la mano. No había que hacer nada con la mano, excepto colocarla. No había que hacer nada a la mano del hombre. Algo sencillo, hermano, pero muy significativo. Entonces, las personas tenían que traer la ofrenda. Después que la persona común pusiera sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, el animal era degollado y su sangre drenada. La sangre nunca estaba en el tabernáculo de reunión, como el caso de la ofrenda por el pecado para un sacerdote o para el pueblo en conjunto, según Levítico 4, 13 al 21. La sangre se frotaba sobre los cuernos del altar del holocausto y la sangre restante se derramaba al pie del altar del holocausto.
Según los rabinos de esa época, los maestros, los que traían a la víctima a menudo se apoyaban con todas sus fuerzas y la apretaban como si dijera mediante este acto: pongo toda la carga, el peso y la fuerza de mi pecado sobre esta víctima sin mancha. Oh alma mía, apóyate en Cristo, echa todo el peso de tu pecado sobre Él, porque Él es capaz de soportarlo y vino intencionalmente para soportarlo. Así debería ser nuestro pensamiento cuando le pedimos perdón a Dios cada día, hermano. Lo que pasa es que esa frase, perdona nuestro pecado, a veces se utiliza ya como una muletilla, ¿no? Se hace como muy superficial, pero no, hermano, hay que colocarle toda la intención. La referencia constante a la sangre es inconfundible. Existen muchas maneras en las que los hombres pueden morir sin derramamiento de sangre. Pero nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fue enviado a morir por una muerte en la que el derramamiento de sangre era notable, como para vincularlo para siempre con esos sacrificios que se hicieron como tipos y símbolos de su gran obra expiatoria. En el capítulo 5 podemos comenzar a leerlo con una pregunta en la mente. ¿Alguna vez ha jurado que hará o que no hará algo y luego se da cuenta de que esa promesa quedó en balde? Pues el pueblo de Dios está llamado a mantener su palabra, aun cuando haga promesas difíciles de cumplir. Jesús advirtió en contra del juramento, en el sentido de hacer votos o promesas, cuando dijo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Eso está registrado en Mateo 5:37. Nuestra palabra debería ser suficiente. Si sentimos que debemos fortalecerla con un juramento, algo anda mal con nuestra sinceridad. La única promesa que no debemos cumplir son aquellas que nos llevan al pecado. Una persona sabia y controlada evita hacer promesas apresuradas. El sistema completo de sacrificio no podía ayudar al pecador a menos que éste trajera su ofrenda con una actitud arrepentida y un deseo de confesar su pecado. Actualmente, debido a la muerte de Cristo en la cruz, no tenemos que sacrificar animales, pero sigue siendo vital que confesemos nuestros pecados, porque la confesión muestra que estamos conscientes de lo que hemos hecho y de la santidad de Dios, de la humildad que debemos tener ante Él y la disposición de volvernos de ese pecado. Dice allí que el fuego debía arder continuamente en el altar, no se apagará. El enunciado de este enfática orden muestra que mantener el fuego del altar siempre ardiendo era un deber importante de los sacerdotes. Tenían que suministrar leña al fuego del altar durante la noche, durante el día. La continua ofrenda de sacrificio mantenía el fuego encendida. Ni tampoco debe apagarse pues nuestra fe, nuestro amor, nuestro celo por el Señor. Eso nunca debe apagarse. Las aguas no deben apagar, ni la ceniza cubrir el amor verdadero que nosotros sentimos por nuestro Dios. El amor de Dios nunca se apaga por nosotros. Nunca habrá un momento cuando Dios no nos ame. Las oraciones de Jesús por su pueblo, por el que Él vive siempre para interceder por nosotros, la podemos encontrar allá en San Juan capítulo 17, ¿verdad? En el ministerio del Espíritu Santo es también como un fuego, porque nunca se apaga la intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros. El fuego perpetuo también estaba conectado a la idea de que estos sacrificios deben ser ofrecidos continuamente. El sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz no necesitaba ser un sacrificio continuo.
Era un sacrificio de una vez para siempre, como lo describe Hebreos capítulo 7, versículo 27. El que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez o para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que vamos a aprovechar este amor tan grande que Dios nos tiene, hermanos, y vamos a leer estos capítulos y vamos a reflexionar, ¿verdad?, en los pecadores que somos, pero que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos en este día y a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. ¡Feliz día!